Bienvenidos psiconautas a otro episodio de Mujeres Psicodélicas. Esta vez las mujeres es una mujer, que soy yo, soy Marina Febles, para todos y todas las que nos escuchan, porque mi compi no puede estar hoy, pero no pasa nada porque estoy muy bien acompañada de una persona que yo tenía muchas ganas de traer, que es Alex Rey, que es un psicólogo, facilitador, sanador, que usa terapias ancestrales. Y utiliza medicinas ancestrales también para sanar. Entonces, claro, como no podía ser de otra manera, tenía que venirse al podcast a contarnos, pues, de dónde viene, cuál es su historia, por qué usa las medicinas y cómo procede en estas sanaciones, ¿no? Así que nada, hola Alex, bienvenido a Mujeres Psicodélicas. Gracias, Marina, por permitirme compartir este espacio contigo y en este grandioso podcast de Mujeres Psicodélicas. Ay, qué ganas tenía de traerte porque encima compartimos isla, que es maravilloso. Hemos tenido la posibilidad también de compartir en vivo, no online. Y quería que nos contaras, sobre todo a las personas que nos escuchan, eh, quién eres tú primero, para el que no te conozca, y un poco ir desentrañando el por qué te metes en todo este universo, cómo usas la sustancia, de dónde te viene, porque yo sé con este acento maravilloso que tienes, porque él es colombiano, ¿cómo no? Cuéntame todo. Gracias, Marina. ¿Quién soy? Mm, Soy un caminante del Mm, descubrimiento de esta vida. Soy un canal. Por eso mismo, desde hace unos 12 años me dedico a esto de las terapias ancestrales y la búsqueda de más allá de lo evidente. ujú, No siempre ha sido así, porque como todos y cada uno de nosotros en esta matrix que vivimos, fuimos programados para cumplir objetivos, para estudiar algo que producía dinero o que daba felicidad. Pero hace 12 años tuve cáncer y ese fue mi momento del despertar, en el cual me di cuenta de que lo que estaba haciendo en mi vida no era quizás lo que me estaba haciendo lo más feliz y no era quizás lo que era, no era mi misión en esta vida. En ese momento me fui a la selva y fue un punto de reconexión con quién soy, de dónde vengo y de dónde nací, porque por muchos años yo dejé Colombia cuando tenía 19, 20 años, muy joven en un camino de experiencia por el mundo, ujú. pero esto me llevó a conectarme de nuevo a la raíz indígena, a la raíz de donde soy. No nací en una comunidad indígena, pero hace 7 años, debido a mis estudios continuos con el Amazonas, especialmente en Colombia, pero también empecé en la selva en Perú, me reconocieron como miembro activo indígena de la comunidad Muisca Chicha, que es una comunidad que es muy antigua en Colombia, es reconocida por el gobierno y fue reconocido como ellos los llaman médico tradicional. Un Ujú. médico tradicional se define como la persona que está en contacto con la naturaleza y utiliza de la naturaleza las plantas y los beneficios para el ser humano. Qué maravilla de viaje, así muy resumido, pero que vamos, que ya yo sé que ha sido toda una experiencia en cada paso. Eh, y bueno, ¿cuáles son esas medicinas ancestrales y digamos cómo las aplicas o las llevas aplicando en los últimos 12 años y en qué se ha transformado lo que hoy, digamos, haces? Cuando empecé en este camino de las medicinas ancestrales, que así es como se denominan, o enteógenos o medicinas Ujú, ancestrales, empecé principalmente en el área en Perú. Mi entrenamiento como tal, conocí un abuelo y con él empecé a practicar un abuelo de Quero, que está en el Valle Sagrado en Perú, y con él empecé a entrenarme en el San Pedro, Huachuma, ujú, que es la medicina del corazón. El principio activo es la mescalina, con la cual está muy conectado con los principios o la curiosidad que tuvo Albert Holman con el LSD y con otros científicos que igualmente se interesaron por el estudio de estas sustancias químicas que producen un estado elevado de la conciencia. ujú. Entonces, por muchos años solamente compartí, me entrené y compartí San Pedro, Huachuma, y hay otras medicinas en las cuales forman parte en la selva de estos viajes más allá de la conciencia, como pueden ser rapé, como pueden ser rapé líquido,
sananga, otras medicinas que se utilizan en un espacio sagrado. No todas Ujú. son ellas psicodélicas, pero forman parte como aliadas en este espacio sagrado. Qué maravilla. Oye, ¿y en qué momento, cuando haces también esa transformación dentro de Colombia, en esta tribu, te capacitas y que ahí ya sé que hay una sustancia específica que usáis para Sí, sanar, ¿no? sí, o sea, cada país, en estos últimos años, es verdad que ha habido un boom de las medicinas Sí. que está muy bien. Los hombres y mujeres de medicina, los abuelos y las abuelas en el Amazonas, ellos aprueban esto también. Pero cada país, en Sudamérica especialmente, las medicinas ancestrales se conservan y todavía se practican, especialmente en Colombia, Perú, Bolivia, algún tanto en Ecuador, Brasil, ya está en Ujú. esos países. En Colombia especialmente, la medicina que más se practica y es una de las más usadas es el yagé o el ayahuasca. Es una medicina que lleva cientos y cientos de años con nosotros. Está y estará después de que nosotros nos vayamos de este plano. Y como lo ha venido estando, a pesar de las dificultades que han tenido la colonización y la destrucción masiva de estos saberes ancestrales, ¿no? Pero aún así, las plantas continúan activas más que nunca por personas como yo y como muchas otras que siguen estos estudios de estas cosmologías indígenas. Qué maravilla. ¿Y por qué crees que se ha puesto de moda esto de voy a hacer una ceremonia de ayahuasca, me voy a ir al Amazonas o me voy a ir a Perú y cualquiera por ahí anda vendiendo estas como tour, esta experiencia y se van y pueden tener no lo que buscan o incluso tener una mala experiencia, ¿no? Yo pienso que en estos últimos años el ser humano, y más desde la pandemia, desde todo este momento de catarsis que vivió la sociedad, las personas necesitan un cambio y las personas saben que hay algo que está pasando, hay algo que no es tan cierto todo lo que le contaban, que es algo que ya era evidente hace muchos años, pero la gente está tomando conciencia más ahora. Hay un paralelismo entre esta evolución constante de la sociedad del consumismo, pero también hay otra oleada de personas que se están despertando. Y estas personas quieren saber qué hay más allá, qué hay más allá de lo que les dicen, qué hay más allá, porque en el cuerpo humano es más sabio que la mente en ese sentido de la intuición. Entonces, estas medicinas, y como todo en la sociedad y en el mundo en que vivimos, tiene un shadow, tiene una oscuridad. Entonces, todo es necesario, porque no puede haber oscuridad sin la luz y la luz sin oscuridad. Paulatinamente, este continuo evolución de las plantas de medicina y estos continuos viajes que se ha convertido desafortunadamente en una ayahuasca negocio de que la gente vaya allí y que consuma las medicinas, pues tiene su pro y su contra. O sea, evidentemente todo está en qué persiguen las personas, cuál es el objetivo y en qué momento de la conciencia y la evolución de la conciencia están para que las plantas demuestren lo que pueden mostrar. Porque desde mi concepto personal, no importa si tú vas a 100 ceremonias, si tú no estás preparado o si tú no has hecho un trabajo interno en tu vida, un momento de cambio en tu vida para poder recibir los mensajes de las plantas. Es que eso es totalmente verdad, da igual la sustancia a la que te entregue para, digamos, encontrar ese nivel de conciencia, si tú no estás preparado, no vas a entender nada de lo que te viene y bueno, no vas a poder aplicar todos los beneficios de esa Exactamente. medicina, efectivamente. Es un punto muy importante porque las personas muchas veces, hay un tipo de personas, y aquí no estamos para juzgar a nadie, pero buscan visiones, buscan colores, buscan este tipo Ujú. de cosas, pero de eso no se trata un viaje, de eso se trata de un mensaje, de ir al interior de cada uno, de encontrar ese propósito, esa misión, de comprender que estamos inundados de programación cultural, religiosa, educacional y romper esos patrones. De eso se trata. Pero vuelvo a decirlo, de nada sirve si tú no estás dispuesto a romper con esa programación
con otras herramientas, porque las medicinas, al fin y al cabo, no son milagros, no hacen milagros si tú o cada persona no toma las riendas de su vida. Qué sabiduría, por favor, que llegue a todo el mundo que nos escucha, por favor. Bueno, hay una cosa y una cuestión que me plantean muchas personas y es en qué consiste una ceremonia de ayahuasca, o por lo menos como tú la conoces, que digamos una persona que quiere utilizar esta herramienta, que se siente preparada para abrazarla, ¿qué se puede esperar o cuál es el proceso que tú sigues? Si no es mucha indiscreción, que nos lo compartas. Por supuesto que no. Para mí es muy importante llevar a todo contexto lo sagrado, y todo en la vida debería ser un ritual. Para Ujú. nosotros todo es un ritual, el despertarnos, el ducharnos, el despertarnos cada día, la atención, como lo tan llamado hoy en día del mindfulness, todo es un ritual y así debería ser. Como he tenido, gracias a la vida, a la oportunidad de compartir con diferentes grupos indígenas en Perú, en Bolivia, en Brasil, por supuesto en Colombia, en diferentes tribus indígenas, los rituales, hay un lineamiento. Siempre lo más importante, las personas vienen a mí y me preguntan, me da Ujú. miedo enfrentarme a mis demonios. Y ese precisamente es una de las razones por las cuales yo les comento a las personas, ese es el momento de enfrentar tus oscuridades y de enfrentar esas cositas que hay que generar en evolución. ¿Cómo es una ceremonia? Es un ritual en el cual en Colombia, por ejemplo, se llaman taitas, lo que comúnmente en el exterior la gente llama chamanes. En Colombia se llaman taitas, chicus, mamos, tienen varios nombres, pero en general taita, que significa como un padre. Ujú. El padre son personas que han nacido en la medicina, muchos de ellos han nacido y tomando ayahuasca desde pequeños, ¿vale? Hay un taita, por ejemplo, hoy en día que existe todavía, está vivo, tiene 108 años, es el taita Wow, Kerubi, de la tradición Cofán en el Putumayo. Y él fue coronado a los 12 años como el taita de los taitas, como el chamán de los wow. chamanes en Colombia. Y él sigue todavía ofreciendo medicinas. Él pertenece a la comunidad Cofán. En Colombia hay más de 87 grupos indígenas que muchos de ellos, a pesar de las dificultades que ha generado esta evolución de la sociedad, siguen estando en pie. Pero no todos ellos practican ayahuasca o yagé en este caso, porque cada grupo indígena tiene sus propias medicinas, lo que le da la tierra alrededor. Ujú. En especial, en esta gran Amazonía colombiana, en este caso, la medicina que predomina es el ayahuasca. Los cantos pueden cambiar, la manera como está organizado, la estructura del ritual puede cambiar, pero en general el común denominador es asegurarse de que el espacio sagrado es abierto, donde las personas se sienten arropadas, donde las personas se sienten seguras, eso es muy importante en un espacio sagrado, y de ahí para adelante comienza el ritual, que es toda la noche, porque la noche es nuestro día, así dicen los abuelos, porque es en el día en que la noche es el momento en que los espíritus pueden estar más alertas para poder nosotros entrar en este contacto con otros niveles de conciencia. Siendo de esta manera, se trabaja toda la noche. La medicina, como todos pueden saber, produce un efecto purgativo y puede que durante la noche purgues una o dos veces, ¿vale? Eso es normal, pero también adquieres una disposición a purgar, porque es limpiar tu cuerpo, que no muchas personas se preocupan de purgarse, de limpiarse a sí mismo este vehículo que utilizamos Ujú. en esta tierra. Llevan su coche a la revisión todos los años y le cambian las partes, pero ellos mismos no se encargan de limpiarse, ¿vale? Esto se trata al principio de un detox, ¿no? Sí. Y vas toda la noche, hay música en vivo, que la gran mayoría de ceremonias, hay silencio también, ¿vale? El silencio también de la naturaleza, el silencio de los animales, el canto y la música de los animales en su hábitat natural. Y toda la noche se trabaja con la medicina, en el cual se interiorizan pensamientos, opiniones, cosas de uno mismo. Es una experiencia individual en un grupo, que pueden ser en partes del Amazonas, pueden ser 40 personas, 50 personas.
Hay más, en este caso, más taitas, no solamente es uno. Hay un taita que lidera todo el espacio y tiene sus ayudantes que son tan poderosos como el mismo taita. Y esas personas cuidan de que todo el mundo durante la noche estén arropados, estén en un estado alterado de conciencia, pero lo más importante, las personas siempre saben dónde están, las personas pueden ir al baño, las personas se pueden mover, y las personas saben en que nunca van a perder el concepto de la identidad, que eso es algo Ujú. muy importante, que las personas a veces piensan que se van a ir a algún otro plano y no van a saber dónde están. Sí, Eso casi nunca ocurre. Puede ocurrir, pero casi nunca suele ocurrir en estos espacios. claro, es que al final hay que pensar que cada uno tiene una mente con una configuración muy personal y nunca sabemos hacia dónde puede profundizar la herramienta o la sustancia o la medicina. Sí, Y de repente puede pasar, siempre hay que ser bastante cautelosos en decir que efectivamente no suele pasar la probabilidad, pero siempre sí. dejar ahí un pequeño resquicio de Es que, exacto, y ahí es donde en ese punto de inflexión es lo más importante la preparación del taita, la preparación de la persona que facilita la ceremonia, porque como yo siempre lo digo en mis conferencias, reírse o tener un bonito viaje es muy bonito y nos reímos y lo contamos como una buena anécdota, pero cuando vienen momentos en que unas personas se pueden ir entendiéndose por ello, que tienen un estado alterado de conciencia tan fuerte que dejan este cuerpo, ¿vale? Entonces, en esos momentos es cuando las herramientas que esta persona haya aprendido durante años entran en juego. Y ahí es cuando se genera ese respeto que siempre lo debe haber con las plantas, porque no es un juego al fin y al cabo, es un proceso de transformación muy profundo donde las plantas hacen que las personas vivan y revivan emociones, revivan traumas para poder entenderlos, eh, redireccionen su vida con las adicciones también, por ejemplo, pero adicciones entendidas como no solamente como el consumismo o el juego o el sexo, no, van adicciones más allá al estilo de vida o el estilo de pensamiento que las personas han ido llevando y que ya no sirve más, que hay que cambiar. qué maravilla. Yo, ya hemos tenido esta conversación, Alex y yo todavía sé que existe esa herramienta, sé que está ahí, pero todavía yo no siento el llamado, que ya lo he hablado en alguna ocasión en algún otro episodio, pero ahora que te tengo cerca, siempre que sea necesario, ahí está va a estar Alex Claro que para sí, proporcionar. Sí. encantadísimo. ¿Cómo te desenvuelves actualmente para facilitar estas ceremonias? ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo puede contactar contigo? Sé que tú tienes la suerte de haber vivido mucho tiempo en el extranjero, sé que hablas perfectamente inglés y otros idiomas y creo que te manejas muy bien y vas por diferentes lugares del mundo a ofrecer tu conocimiento y trabajar con personas de sus países. Cuéntame un poco en qué consiste tu actividad, pues eso, de difusión o incluso en terapia, ¿no? Gracias. Hace unos años decidí estudiar por eso psicología para juntar la parte mística del chamanismo y la parte científica de cómo percibimos el funcionamiento del cerebro. Debido a ello también, pues me es posible también llegar a tipo de personas que no creen en esta parte mística de la práctica de las plantas, sino les entra la información más como científica. Hoy en día lo que hago es organizar círculos sagrados en diferentes países, especialmente en Irlanda en estos últimos años, que es donde he vivido muchos años, pero también voy a otros sitios. Entonces, practico la psicología, pero aplicada al tratamiento y al seguimiento con enteógenos, con plantas ancestrales. También soy profesor de baile, entonces me gusta combinar el movimiento y la parte somática de las emociones en el cuerpo, de cómo las emociones hay que expresarla, hay que moverse para, a nivel profundo, ¿no? Para expresar esas emociones que están sin procesar en el cuerpo. Ujú. Llevo también esos espacios sagrados en diferentes países y después hago una cosa, algo muy importante que es la integración. La integración es
cómo la persona percibe el mundo después de una experiencia mística como estas. Y es algo que refuerzo mucho mi trabajo porque el darle a las personas herramientas para que puedan realizar esa transformación personal ellos mismos. Porque como lo vuelvo a decir, las plantas no son milagrosas, sino que abren caminos y abren puertas, pero para personas que realmente no tienen ninguna preparación de terapia o ninguna yoga o nada de esto, les permite tener herramientas para que puedan sujetarse a estas herramientas para crear esa evolución. Entonces, los espacios sagrados con las plantas, el coaching que hago especialmente con las plantas ancestrales, las ceremonias, los talleres de baile y últimamente, en sus últimos 5 años, organizo unos talleres que se llaman Haz tu propio tambor chamánico, que en sí Uh, es un viaje, es el llevar a la gente a un viaje en el cual ellos hacen su propio tambor. Y lo que hace eso es que las personas pueden escuchar el corazón de la Madre Tierra en sus manos. Es algo, suena un poco místico, pero es muy ujú. profundo en el sentido de que cuando tienes tu tambor, tienes una herramienta material que puedes tocar, oler y sentir, y puedes tocarla y puedes combinarla con cualquier meditación que tú practiques, ¿no? Y cuando lo haces con tus manos, produce un efecto de arraigo y produce también un viaje del niño interior realizando este tambor chamánico y llevándolo contigo, porque al final se convierte en tu herramienta. Y asimismo, el despertar de la voz, porque muchos traumas y muchos límites que las personas tienen es porque los diferentes chakras están bloqueados, en especial la voz. Entonces, cuando tú te empoderas con tu voz, te empoderas con tu baile y sigues cualquier práctica que tú quieras, se genera ese estado de transformación. Qué Em, maravilloso. Es que tienes Gracias. es un abanico de posibilidades, la verdad, que muy desde la parte más científica, ¿no? Desde la lógica absoluta de la ciencia, a llevarlo por la parte mística e incluso al movimiento, a la voz. Es como que tienes todo como muy en diferentes planos, como para llevarte el pack del despertar, ¿no? Sí, exactamente. Soy masajista también y así fue como empecé mi vida de terapeuta. Entonces practico el masaje tailandés, el masaje de Hawái Lumi Lumi, que también en el espacio sagrado de las medicinas, con las medicinas que comparto, lo hago a las personas que vienen, porque esto viene muy bien para generar un embodiment, para crear disipar esas emociones del cuerpo. Entonces, tengo una página web que se llama discoveryourheart.net y mi Instagram es Discover Your Heart Now, descubre tu corazón ahora. La Yo mayoría de mi, pondré los enlaces en la descripción del capítulo, así que todo el mundo va a poder visitar tu web y va a poder seguirte por gracias, Instagram. Mm, Todo será bienvenido porque van a descubrir más de ti, no de solo de su gracias. corazón, sino de Alex también. Gracias, sí. Por ahora todo el contenido que comparto está en inglés, Ujú. pero estoy en un proyecto para empezar a compartir más cosas en español. Pero ahora la página web y el WhatsApp, perdón, el Instagram está todo en inglés, pero siempre a veces comparto cositas en español también. Qué bueno. Nunca en mi Instagram y tampoco en mi página web nombro las plantas ancestrales directamente. Obvio. Por ejemplo, sí, en mi Instagram son procesos de transformación, así se llama. Esa es la clave. Entonces, sí, transformational retreats quiere decir la inclusión del espacio sagrado con medicinas. Qué bueno. Y te iba a preguntar, ¿cuáles son las dudas más habituales a las que cuando una persona se enfrenta a este proceso más te transmiten, ¿no? ¿Cuáles son las dudas y cómo un poco las pues, eliminan, ¿no? Hablándoles, contándoles, cuáles son las más comunes, ¿no? Preguntas Las, frecuentes. ma- las más comunes es tengo miedo, y es una pregunta muy, muy común. Entonces, y sí que lo sé que quiero hacer esto, pero en otro momento. Entonces yo siempre les suelo decir, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es Correcto. ahora, ¿sabes? La vida pasa y el tiempo nunca vuelve. La gente cree que esta vida en este plano
es eterna y esto solamente es un paso. Este solamente es un paso en el cual tenemos que aprovechar cada minuto porque es muy rápido todo esto. Sí. Yo recuerdo cuando tenía 15 años y eso hace ya muchos años. Y el tiempo pasa. Cuando uno empieza a hablar hace 15, hace 20, el tiempo pasa. Uf, Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que si no es ahora, ¿cuándo? Regularmente es eso. Otras personas me preguntan acerca del vómito, de la de la purga, sí, purga, por la de purga. la purga. Y es normal, es esa percepción que tenemos y es algo muy importante que quiero clarificar, que nos han enseñado que vomitar o purgar estar en esos estados es estar enfermo. Para nosotros no. Para nosotros vomitar es un estado de limpia, ¿sabes? En este Ujú, sentido. Entonces, no es un estado de intoxicación, es un estado de desintoxicación. claro. Es importante. Entonces, es esa percepción, pero todo parte de esta programación mental en la cual vivimos. Y en general, también te iba a preguntar de los casos que has vivido. Has visto transformaciones, me imagino, de 180 grados, de personas que han llegado con una problemática que han podido solventar o incluso una que ni siquiera comentaron o ni siquiera abrieron y salió. Entonces me encantaría si pudieras darnos algunas pinceladas de esas transformaciones que has visto con tus ojos. Miles. Estaríamos hablando aquí horas y horas. Sí. Pero, por ejemplo, hay un caso, he visto muchos casos que han entrado en la sala el espacio sagrado con personas que vienen cargadas con traumas, con adicciones. Especialmente hubo una persona que hoy en día sigue estando conmigo en el espacio sagrado después de 9 años. Vino después de un abuso sexual, un par de años después, y eso le causó un trauma muy fuerte a ella. Estaba en psicoterapia, en tratamiento de psicoterapia, pero hoy en día, muchas veces, desde mi concepto personal profesional, hay personas que necesitan terapias de choque. De choque Ujú, quiero decir tangibles. La parte cognitiva de la terapia ayuda, pero al final y al cabo estamos trabajando con la mente y no estamos trabajando con el sentir. Y ujú. eso es lo importante, que las plantas te ayuden a sentir lo que tú no has querido sentir, ¿vale? Claro. Entonces, esta chica en especial vino cabizbaja, muy tímida, muy insegura, por supuesto, y resultado de todo este trauma que había vivido. Ella continuó con su psicoterapia, pero después de varios años fue un resplandecer de una flor que estaba volviendo a renacer y hoy en día es mi mano derecha en el espacio sagrado. Hoy en día ayuda a otras mujeres a procesar este tipo de traumas o similares en el espacio sagrado. Es una mujer empoderada, es una mujer que ha renacido y ese es un gran ejemplo, ¿vale? Muy bonito. Y otro ejemplo así que me llega a la mente ahora, una persona también que vino, que no sabía por qué venía, pero a él algo le decía que tenía que venir, que tenía Ujú, que llegar a este espacio sagrado. Cuando estuvimos en el proceso con una medicina que se llama Yopo, que es una medicina que viene del área de donde mi padre nació, porque mi padre trabajaba con plantas, pero yo desafortunadamente no le conocí en este plano. Estuvimos trabajando con esta medicina. Durante la noche estuvimos trabajando bastante y ella aparentemente era una persona normal, un matrimonio normal, un negocio normal, vida positiva, pero siempre se sentía que no valía, siempre se sentía insegura, siempre se sentía que había algo ahí. Esa noche cuando estábamos trabajando, encontramos que ella había sufrido un abuso sexual de su abuelo, pero como era tan pequeña, el cerebro es tan inteligente, había dormido esas experiencias para poder subsistir, porque eso es ujú. lo que hace el cerebro. Se había convertido en un trauma que ya no sabía por qué existía. Cuando estuvimos trabajando esa noche, afloró toda esa parte del trauma y revivió ese abuso, pero que ella tenía menos de 5 años, todavía no tenía ese proceso de juzgar de información. Ujú, Y a lo largo de la sanación que hubo durante la noche, se destapó todo un drama familiar en el cual la madre le había dicho a ella que no tenía que decir nada porque era su abuelo, porque era la autoridad de su familia. Y todo, entonces ella creció durante toda la vida con la voz obstruida, es claro. decir, como que a mí me dijeron que no tenía que hablar, entonces no hablo, ¿vale? Entonces todo va más profundo y más profundo
Y entonces a raíz de esa sanación ella habló con su madre, habló con su abuela, el abuelo ya había fallecido y de ahí entonces desde ese momento ella se sintió libre, se sintió que Claro, ese peso que ella tenía encima había desaparecido porque lo había entendido y había transmutado esa percepción que era un trauma, pero que ya no sabía por qué existía. tremendo. Tremendo la transformación que pueden generar estas medicinas bien gestionada, con personas que saben y que te pueden ayudar en ese proceso. Por favor, muy importante ese mensaje. Sí, Sería muy bueno, de verdad, que la mm, gente no lo hiciera con gente que no sabe y que tenga un facilitador que sepa acompañar en ese proceso, porque es muy, muy complejo. muy complejo, muy complejo. Las plantas son estos espíritus que están ahí para nosotros y somos uno con las plantas y con el universo, pero en este caso es necesario tener herramientas, es necesario haber tenido un entrenamiento con, de la manera que sea, pero un entrenamiento porque en esos momentos de esos procesos de catarsis con las personas, hay que tener una base porque las personas en ese momento son muy frágiles y por supuesto, nunca hacerlo a solas, nunca hacerlo, son procesos que no, hay cosas que sí pueden ser más sociales, otro tipo de psicodélicos, pero en especial estos no, nunca los aconsejo hacerlos a solas. No, no necesitáis siempre una persona profesional o alguien que esté capacitado para poder acompañaros en ese viaje. Así que importantísimo, voy a poner toda la información de Alex en la descripción del episodio. Y de último, quería decirte a ti, preguntarte a ti, qué sientes tú de las plantas? Es decir, ¿cuál es la experiencia que tú has tenido de corazón? El mensaje así como para cerrar ese episodio eh, como para inspirar a otros a entender que esto no es una amenaza, sino que es un despertar. Uno de los mensajes, he recibido tantos mensajes y sigo recibiendo. Yo siempre digo, yo no soy nadie. Este año, cuando visito cada año diferentes partes del Amazonas, porque con mi proyecto también ayudo a diferentes comunidades indígenas, es como un pagar a la tierra por Claro, todo lo que nosotros tomamos de la tierra, en especial a mujeres solteras, mujeres cabezas de familia, indígenas. Entonces me encontré con una abuela que tenía 95, tiene 95 años tomando ayahuasca toda la vida y me decía, hijo, yo no sé nada, yo solamente estoy aquí, estudiante de la vida. Entonces, qué maravilla. uno de los mayores lecciones últimas de este camino soy un estudiante, es la humildad y el sentido de que no hay que preocuparse y a veces los humanos nos montamos unos dramas, pero nos los montamos nosotros mismos. Nadie nos hace nada, todo nos lo hacemos nosotros mismos. Pues qué maravilla de frase para terminar este episodio. Solo quería agradecerte que sacaras este ratito para compartir con nosotras, con toda la audiencia, y que ojalá vuelvas muy pronto por aquí a contarnos de otras sustancias que usas, de otros procedimientos, de otras medicinas, de otras formas de sanar. Nos encantará tenerte por aquí. Y nada, pues ya sabéis que nosotros no hacemos apología de la toma de ningún psicodélico ni ninguna sustancia que no sea legal. Ya sabéis, escuchad el disclaimer que siempre tenemos al final de cada episodio. Y desde aquí nos despedimos. Hasta la próxima y muchísimas gracias, Alex, por pasar este ratito con nosotras. Gracias, mujer psicodélica. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.